Y empezó a grabar. Bueno, fíjense que por cualquiera de los dos caminos llegamos prácticamente a la misma fórmula, ¿sí? Unos de ustedes, déjenme ver quién, porque me gusta llamarlos con nombre. Esteban, Esteban Prieto, Federico había pensado algo parecido, Federico Gutiérrez, y alguien más dando vuelta por ahí. Agustín, ahí está dando vueltas, si queda alguno más, bueno, bienvenido, felicitaciones. Habían descubierto lo siguiente y dijeron, el valor que yo leo, ¿sí? El valor que yo leo en el sensor analógico digital, que está entre 20 y 368 y 358, es un valor de tensión, por eso le puso voltaje, un valor que lo voy a llamar voltaje o tensión, que tiene que ver con esta relación. Digamos, la temperatura leída, el valor numérico de la temperatura leída por analog read, ese que va entre 20 y 358, lo multiplico por la constante, ¿sí?, de milivoltaica, digamos, para saber cuántos milivolt tengo acá. Ese es el tema. Bien, con esto sé cuántos milivolt estoy leyendo, o cuántos volt, mejor dicho, estoy leyendo. Si yo eso lo llevo, lo multiplico por 100 para llevarlo justamente de milivol a volt y además le resto el valor que leería cuando la temperatura está en cero, obtengo el valor de la temperatura real. Digamos, esto, el 0,0048 devuelve la pendiente, es justamente cuántos volt significa una cuenta, y después eso, multiplicado por este 100 que está acá, lo lleva al valor de temperatura. Lo que está haciendo la otra parte, que es quien hizo las cuentas que yo pasé, este chico era Lucas, tomó los valores que yo di y los transformó en un valor numérico, digamos, hizo las cuentas de las dos ecuaciones que habíamos visto antes, esas dos que están acá, y con eso vemos que llegamos prácticamente al mismo resultado. Las dos opciones tienen una diferencia de prácticamente nada, y esa diferencia de prácticamente nada tiene que ver con la cantidad de decimales tomado por cada uno de ellos. Fíjense que este menos 50, que es el real, está prácticamente muy cerca de este menos 49,4, y este, que es el valor real, opa, se me fue, perdón, ese que es el valor real, está cerca de este que tomó con decimales, tomando solamente con dos decimales, Lucas, que lo hizo así. Esto es perfectamente válido y eso es evidente porque funciona. Pero resulta que a estos muchachos de Arduino se les ocurrió inventar una función que hace esto por nosotros. Es decir, inventaron una función que se llama map y la función... ¿Alguien me pregunta algo? Map, exactamente, Belén, map. ¿Sabías de Arduino o la googleaste? Belén. Algo leí. Perfecto, bueno, es perfectamente válida. Bien, estos muchachos de Arduino, como bien dice por ahí Belén, inventaron una función que se llama map. ¿Y qué hace la función map? Eso. Pero, cuando digo eso, es lo siguiente. Esperen, porque se me había ido el control de la... el control de la... Se me había ido el control de la presentación. Entonces, la función map me pide 5 argumentos. El primero es el valor que yo quiero transformar, o sea, el que estoy leyendo. ¿Sí? Y le digo que voy con temperatura leída, voy desde 20 hasta 350. Son los valores que habíamos calculado antes, estos dos. ¿Estamos de acuerdo? Map le decís, como primera medida, el valor de tu variable. O mejor dicho, cuál es tu variable, no el valor de tu variable. Como segundo argumento, el mínimo que toma esa variable, este 20. Como tercer argumento, el máximo hasta el que llega esa variable, o sea, este 350, ¿sí? Como cuarto argumento, el valor mínimo, el que representa el 20, es decir, bueno, cuando temperatura leída valga 20, ¿cuánto querés que se muestre? ¿En cuánto te lo transformo? Y cuando temperatura leída valga tu máximo, ¿en cuánto te lo transformo? ¿Se entiende? Es decir, representa esta recta. Pero no esta exactamente, sino la recta si yo acá hubiese puesto, en lugar de los valores de cuenta, no, esta misma cuenta, perfectamente. Cuando la cuenta es 20, que estoy por acá,
me devuelve un menos 40. Cuando la cuenta es 350, que estoy por acá, me devuelve un 125. Eso es lo que hace map. Digamos, map transforma los finitos valores de una recta en función de los parámetros que le pongo como parámetro de entrada y de salida. Esto no es ni más ni menos que la transformación que ustedes acaban de hacer, pero ya está resuelta. Entonces no hay que hacer las cuentas. Lo que digo es, si yo ya sé que mi sensor es lineal y que el valor mínimo que voy a obtener es 20 y el valor máximo que voy a obtener es 350, le digo a map, la temperatura que voy a leer me devuelve como mínimo un 20 y como máximo un 350. Y quiero que vos me devuelvas un menos 40 hasta un 125. Entonces, si me lo llevo a mi código, que es este que está acá, un montón de cosas de las que están dando vueltas por acá las puedo hacer desaparecer, todas estas, y mi única función es la siguiente. Supongamos que voy a usar temperatura. ¿Sí? Si voy a usar temperatura, que voy a imprimir temperatura, quiero decir, por el puerto serie, voy a usar temperatura en el serial.print, a ver a dónde está, acá, abajo, voy a decir temperatura, temperatura, es lo que me devuelve la función map, que va a tomar perdón, primero la variable, temperatura read, ¿sí? Temperatura read, ¿cómo se escribían los parámetros? Volvamos a la PPT. Ahí, separado por comas. ¿Estamos de acuerdo? Volvemos entonces a mi codiguito ahí. Tuki, separado por comas. Analog read, coma. De 20 hasta 350, entre menos 40 y 125. Imba. Y ahora, una línea de código, esta que está acá, resolvió todo el problema que tenía antes. No le puse, discúlpenme, no le puse el línea ahí. Vamos a borrar esto para que quede más prolijo. Y ahí ya directamente me devuelve la temperatura. ¿Sí? ¿Por qué el error de cuando pongo 125 me devuelve 129? Es pregunta. Ni. En realidad es porque los 350 era considerando, sí, es por decimales, pero es exactamente por ese temita de los 350. Si yo le pongo 358, ahora esto va en los límites que le corresponden. Siempre es normal un grado de diferencia. Un grado es una cuenta y eso es inevitable. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando se empieza a pasar en más de una cuenta es porque seguro le erraron en alguna de estas. ¿Está claro? Así de simple es MIT. Así es map, perdón. Así de simple es map. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, tiene la particularidad, está pensada para esto, para otro tipo de sensores. Entonces, ¿yo qué hago? Supongamos que yo tengo que hacer esto, conecto el sensor, pruebo el valor mínimo, pruebo el valor máximo, y cuando yo tengo los dos límites y sé qué quise medir entre el valor mínimo y el valor máximo, lo meto en map. Supongamos que este sensor, en lugar de ir entre 0 y entre menos 40 y 125, iba de 0 a 100. Bueno, yo acá ponía 0 y acá ponía 100. Y si estos valores eran los mismos, lo que me devolvía map era un valor entre 0 y 100. Básicamente lo que devuelve map es esta recta. ¿Está claro? Sin decimales. Es la única contra que tiene map. Si map lo hubiesen pensado de tipo float en vez de tipo long o tipo int, hubiese sido brillante. Tiene la particularidad de que es de tipo entero, es decir, no tiene decimales. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿hay más preguntas? Muy bien. Luego vamos a hacer, o van a empezar a trabajar ustedes en esto,
Pero vamos a ver. Porque quiero hacer un break, pero no sé si hacerlo ahora o hacerlo después. No, vamos a seguir. Después volvemos para atrás. Vamos a hablar un poco ahora de las salidas analógicas, ¿sí? Las salidas analógicas, en realidad, Arduino no tiene un... ¿Cuál sería la idea de la salida analógica? La idea de la salida analógica sería que yo pongo un número en binario, por ejemplo, o sea, el opuesto a la entrada analógica. Que yo le pongo un número, por ejemplo, entre 0 y 1023, y el Arduino por un pin me saque una tensión entre 0 y 5 volts. Eso sería una salida analógica. Sería el caso opuesto a la entrada. ¿Estamos de acuerdo? En la entrada pongo una tensión entre 0 y 5 volts y me devuelve un valor entre 0 y 1023. En una salida sería justamente todo lo contrario, que yo le pongo un valor entre 0 y 1023 y el tipo me devuelva un valor de tensión entre 0 y 5. Arduino en realidad no tiene salidas analógicas que funcionen de esa manera, pero tiene una salida pseudo analógica que funciona con un mecanismo que se llama PWM. PWM es la sigla en inglés de un mecanismo muy útil en la electrónica que se llama, eso que ven ahí, modulación de ancho de pulso o pulse width modulation en inglés, y es una técnica que muy utilizada para obtener tensiones analógicas cuando no existe la posibilidad de tener tensiones analógicas utilizando valores digitales. ¿En qué se basa? Se basa en poder variar el ancho de un pulso. Ahora voy a mostrar un gráfico para que se entienda la idea de esto. Voy a variar el ancho de un pulso, ¿sí? De manera que bueno, arranco un poco de vuelta. Esto que dice acá, básicamente la idea es variar el ancho de un pulso en un tren de pulsos de una frecuencia fija. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo siguiente. Imagínense, ¿sí? Esto de hecho está sacado de Arduino. Fíjense que usa una función que se llama analog write, ¿sí? Que es la función de escritura de salidas analógicas, ¿sí? Y tengo un pulsito, ¿está claro? Un pulsito, el pulso es esto, ¿sí? Un pulso es esto, que acá se hace más ancho, que acá se hace más ancho, que si es muy ancho es prácticamente un 1, ¿sí? O sea, tengo un tren. ¿Por qué un tren de pulsos? Porque viene uno atrás del otro. Fíjense que si el pulso es muy finito, prácticamente la señal está todo el tiempo en 0 volt. Si el pulso es muy ancho, prácticamente la señal está todo el tiempo en 5 volt. Y en el medio tengo un montón de valores intermedios. Eso, si yo lo hago muy rápido, lo puedo usar para controlar el brillo, por ejemplo, de una lámpara, lo puedo usar para controlar la velocidad de un motor, pero lo tengo que hacer muy rápido. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, lo tengo que hacer tan rápido como para que el LED no llegue a apagarse en este tiempo. Imagínense que yo esto se lo pongo a un LED. Si yo esto se lo pongo a un LED, va a estar durante este tiempito prendido y durante todo este tiempo apagado. Durante este tiempito prendido y durante todo este tiempo apagado. Si yo le pongo este ciclo de actividad, Daily Cycle es el ciclo de actividad, si yo le pongo este ciclo de actividad, voy a tener durante todo este tiempo el LED prendido y durante todo este tiempo el LED apagado. Y si yo hago esto, voy a tener durante todo el tiempo el LED prendido y el LED apagado. Por lo tanto, si esto lo hago lo suficientemente rápido como para no ver el parpadeo del LED, acá el LED lo voy a ver más brilloso que acá y acá el LED lo voy a ver más brilloso que acá. Acá lo voy a ver apagado y acá lo voy a ver prendido casi en su totalidad. Entonces, es como si al LED le hubiese puesto una tensión variable. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, todas las pantallas LED, o muchas, no sé si todas las pantallas LED y los carteles LED que manejan brillo, usan este mecanismo, ¿sí? El brillo se controla de esta manera. Una de las formas. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. En Arduino se invoca con la función analog write y el número de pin. ¿Estamos de acuerdo? Y los pines que puedo usar son los que poseen la función PWM
indicados con este simbolito en la placa. Recuerdo que en algún momento de las primeras clases alguien me preguntó por ese simbolito que estaba ahí en la placa qué significaba, y yo le dije se llama PWM, en algún momento lo veremos, este momento ha llegado, y son los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11 en Arduino, ¿sí? En la Arduino 1, en la que tenemos nosotros. Si yo les vuelvo a mostrar el Tinkercad, ¿sí? Van a ver que, vamos a detener la simulación y a borrar el código. La 3, la 5, la 6, la 9, la 10 y la 11 son los 6 pines que pueden cumplir esta función. ¿Está claro? Es decir, yo puedo hacer un analog write solamente en los pines que tienen la función de analog write. Particularmente en la Arduino 1, en la que usamos nosotros, la 5 y la 6, cada uno de estos pulsitos lo hace 1000 veces por segundo. Y todas las otras 500 veces por segundo. Al igual que en las entradas analógicas, no hace falta definirlas con pin mode. ¿Está bien? No hace falta hacer esa definición. Ya las entradas, las salidas analógicas, si no les pones nada, no las pones como digital, en su estado estándar, digamos, como viene cuando lo encendés, es una salida analógica. Yo acá tengo un ejemplito. Fíjense que esto es el mismo pulso, ahora se los muestro en Tinkercad, ¿no? Pero este es el mismo, esto es un osciloscopio, yo se los mostré algo la semana pasada, ¿sí? Desde acá hasta acá hay 10 milisegundos, pasaron 10 milisegundos de acá hasta acá, entonces enseguida yo puedo hacer la cuenta. Fíjense que el tiempo de acá hasta acá es siempre el mismo, y el que varía es el ancho del pulso. Este pin está conectado al pin 3, este pin está conectado al pin 5, y fíjense que en el mismo tiempo, esto es 10 milisegundos, esto es 10 milisegundos, esto pasa 5 veces y esto si los cuentan pasa 10 veces, porque esto está pasando 1000 veces en un segundo y esto está pasando 500 veces en un segundo. Si hacemos un zoom, el periodo de esto, desde acá hasta acá, ¿sí? Si yo, fíjense, desde esta punta hasta esta punta hay 10 milisegundos. Eso quiere decir que cada uno de estos cuadraditos, que hay 10 cuadraditos, son 1 milisegundos. Por lo tanto, el periodo, que es el tiempo que va desde acá hasta acá, es el tiempo que tarda en repetirse toda la señal completa. Fíjense que arranca acá, hace todo esto, la señal, y cuando llega acá se empieza a repetir. El tiempo que una señal tarda en repetir todos sus valores se denomina periodo y tarda 2 milisegundos, es decir, 2 cuadraditos. La frecuencia es la inversa del periodo y es de 500 Hz. ¿Qué significa esto? Que esto pasa 500 veces por segundo. En el caso de la entrada 5 y la salida 5 y la salida 6 del Arduino 1, esto pasa al doble de velocidad, porque sí, yo no lo puedo manejar, es propio del Arduino eso, yo puedo manejar el ancho del pulsito. Ahora vamos a ver cómo manejamos el ancho del pulsito. Y fíjense que el periodo dura 1 milisegundo, es decir, dura un solo cuadradito para 10 milisegundos de tiempo total, por lo tanto la frecuencia es de 1000 Hz, o sea, 1000 veces por segundo. ¿Está claro? Si me vengo al Tinkercad, vamos a venir a los ejemplos. Vamos a venir a los ejemplos. Y sí, espero no haberlo borrado. Claramente, seguro que no lo tengo. Viste vos. Ah, acá está, test de PWM, no lo veía, perdón. Acá, fíjense lo fácil que se usa este PWM. Ahora se los voy a compartir también para que lo tengan. Lo particular del PWM es que Analog Write le tenés que decir qué pin, ¿sí? Tiene dos parámetros, qué pin, el 3 y el 5, y el segundo es un valor entre 0 y 255. O sea, no va de 0 a 1023 como la entrada analógica, sino que va desde 0 hasta
255. Y después yo acá lo que tengo son dos osciloscopios. De hecho, la diapositiva que les acabo de mostrar es una foto de esto, ¿sí? Uno en el pin 3 y otro en el pin 5. Lo único que vamos a ver acá de diferencia es, yo acá después, bueno, tengo un contador que va aumentando, entonces voy poniendo 1, 2, 3, 4 hasta 255 y lo que va a ir pasando con un delay de 50 milisegundos entre uno y otro para poder verlo. Una imagen vale más que 1000 palabras, dicen por ahí. Fíjense lo que va a pasar a medida que va pasando el tiempo. ¿Ven que se va ensanchando el ancho del pulso? Ahí se va a ir ensanchando el ancho del pulso a medida que va a ir aumentando. Después vamos a ver para qué lo usamos esto. En principio me interesa que se entienda esto, o que lo vean, ¿sí? Cuando llega a 255 ese contador se va a resetear porque eso dice el código. Y fíjense que yo no, ven que el tiempo acá, yo acá le puedo definir el tiempo. ¿Cuánto? Acá tiempo por división es el tiempo de cada uno de estos cuadraditos, ¿no? Es decir, yo a este osciloscopio, que es el llamado número 2 lo tengo a 1 milisegundo por división y al uno, a este también, al número 3 lo tengo a 1 milisegundo por división. Por, por lo tanto, el tiempo total es el mismo en los dos. Con lo que quiero decir que yo, el tiempo que pasa desde que empieza la señal hasta que vuelve a empezar, no lo puedo controlar. Eso lo administran los pines. Si estoy usando el 5 y el 6, va a ir a esta velocidad. Si estoy usando el 3, el 10, el 3, el 9, el 10 o el 11, va a ir a esta velocidad. En principio, por ahora, poco nos importa, excepto que en algún momento, por alguna situación, necesitemos una en particular y no la otra. Y fíjense que mi código no hace nada. Después acá tiene nada, tiene un pin mode puesto en 13, el pin 13 puesto como salida, porque así estaba, digamos, ese es el que aparece como estándar y yo ni lo toqué. ¿Está bien? Quedó así como estándar. Ya voy a compartirles esto. Voy a volver al anterior. Creo que lo tengo como privado. Se los voy a dejar como público para que lo vean los que estén interesados. Ah, no, ya está como público. Está como público. Les voy a copiar el link y se los voy a pegar acá. Ahí si se lo quieren copiar para verlo, para jugar un rato, para tratar de entender de qué se trata. Ahora sí, vamos a hacer un break de unos 15, 20 minutos. Ya voy a poner el timer. Perdón, ahí no es. Acá es timer online. Vamos a parar la grabación en este momento. Vamos a parar la grabación en este momento.